Epson Stylus NX530. Vamos a mostrarle el proceso de desarmado de esta impresora. Lo primero es que esta impresora tiene instalado sistema de recarga continuo adaptado, ya no viene con el de fábrica. Que lo primero que vamos a hacer es retirar todas estas cintas con las que lo habían pegado. Normalmente se sugiere pegar esto con velcro para que no se nos vaya pues a volver un pegote así con esa cinta que a veces como que estorba más. Entonces, pues mejor usar velcro, ¿cierto? Aquí vamos entonces con el proceso de desmonte. Lo primero que vamos a hacer es retirar lo que son las mangueras, todo el carro. Lo que tenemos que hacer es zafar el carro de acá. Recuerden que simplemente metemos el dedo acá y él tiene un pestillito en la parte de atrás que movemos, y al mover ese pestillo él nos va a permitir liberar el carro portacabezal. Saben que es que a veces es un poquito complicado cogerlo, pero aquí. De lo contrario, también otra forma en la que lo pueden hacer es encendiendo la máquina e inmediatamente ella se empieza a mover, lo desconectamos y listo. Pero miren, aquí ya lo tengo desconectado, entonces ahora lo que hacemos es abrir la tapa, y aquí al abrir la tapa lo que vamos a hacer es retirar los damper o cartuchos genéricos que tienen para el sistema adaptado. Recuerden que es un juego donde están todos los colores. Aquí vamos a retirarlo con cuidado, haciendo una presión en el pestillito. Miren, ya les muestro como aquí un pestillo, pestillo y jalamos. Miren aquí el chip que tiene para la adaptación del sistema para que no reconozca los cartuchos genéricos y no solicite cartuchos originales. Después de hacer esto, ahora sí vamos a continuar con el proceso de desarmado. Ya estamos más libres porque ya retiramos ese sistema que nos estorbaba un poco. Lo que vamos a hacer es retirar 4 tornillos que hay aquí en la parte delantera. Uno en cada esquina, y en la mitad hay dos que sujetan también la bandeja del panel. Aquí están los otros dos. Todos esos tornillos son tornillos estriados tipo Phillips o destornillador de estrella, como llaman en algunas partes también. Y retiramos estos 4 tornillos para poder retirar el soporte protector del bus de datos del panel principal, que está aquí debajo. Miren, aquí simplemente lo tiro hacia mí, ¿ven? Lo tiro hacia afuera y ya sale este soporte, que es el que protege el sensor de tapa abierta y protege ese bus de datos blancos que alcanzamos a ver ahí. Ahora lo que vamos a hacer es retirar los 2 tornillos que están en las esquinas, que estos son los que más adelante nos van a permitir retirar la parte frontal, los esquineros, porque ya tiene 2 esquineros, uno a cada lado. Entonces vamos a retirar esos tornillos para que nos permitan ahora más adelante hacer eso, ¿cierto? Aquí también hay un tornillo. De momento que se me cayó el destornillador. Hay un tornillo que nos sujeta el panel principal. Él viene como con un soportico blanco ahí. Ese tornillo también debemos retirarlo. Debemos retirarlo para poder retirar el panel ahora. Mantenimiento de impresora. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido si te es de utilidad. Vamos a girar la impresora y aquí vamos a encontrar que hay un tornillo al lado izquierdo, y este tornillo lo que hace es liberar la tapa que protege las conexiones que bajan del escáner hacia la tarjeta lógica. Recuerden que en esa máquina la tarjeta lógica viene al lado izquierdo, y como ven, retiro el tornillo, simplemente tiro hacia afuera la tapa y ya con eso tengo acceso a las conexiones que les decía. Acá en la parte de atrás lo que vamos a hacer es retirar el duplex. Miren, simplemente estos 2 pestillos lo pisamos, lo jalamos y ya sale la caja del duplex. Esta es la parte encargada de hacer el doble cara de la hoja. Y aquí podemos ver la ruta de papel o ruta de impresión. Como ven, está muy sucia. A todo eso le vamos a hacer mantenimiento. Entonces aquí les mostramos el proceso de desarmado para que ustedes hagan el mantenimiento. Para retirar el escáner lo mismo, retiramos ese tornillo de la parte superior y ya con eso el escáner va, la tapa pues del escáner va a quedar suelta.
Y ahora lo que nos ocupa es retirar las conexiones del escáner que bajan hacia la tarjeta lógica. Son todas esas conexiones que vemos acá, principalmente ese bus de datos blancos que alcanzamos a observar ahí y esa conexión de varios cables de colores donde está el amarillo, también la debemos de retirar. Mantenimiento de impresora, recuerda, si estos videos te son de utilidad, dale mantito arriba. Si tienes dudas, preguntas, no dudes en hacerlas aquí en la caja de comentarios. Respondemos todas tus dudas, todas tus preguntas, todos tus comentarios. Este es el bus de datos que les decía. Esta es la conexión de la fuente. La vamos a hacer a un lado. Y esta es la conexión que viene del escáner, del motor del escáner. Esa negra con blanco no la vamos a retirar porque eso hace parte de un sensor interno. Ven que aquí levanto y ya está el escáner suelto, porque ya retiramos el tornillo de la parte superior. Recuerda también, amigo, que ya tenemos activa la opción de membresía de nuestro canal. Si quieres recibir asesoría para solución o identificación de la causa de las fallas en tus equipos, no dudes en adquirir una de estas membresías y nosotros te ayudamos a través de una videollamada o fotografías o solicitando videos para poder llegar a una feliz solución de tu problema. Y como ven, ya tenemos el escáner ya suelto. Vamos a girarlo para que lo vean mejor. El escáner ya está suelto al lado izquierdo y simplemente lo levantamos al lado derecho. Y ya eso es todo. Miren aquí donde salen todas las conexiones, que es la del boot de datos y la de la energía que habíamos ahorita desconectado. Son estas que están aquí. Ya con esto hemos retirado ya la parte superior de la impresora. Ahora lo que nos queda quitar es toda la tapa, esta tapa o carcasa, que es la que protege el acceso a la ruta de impresión, a la tarjeta lógica y a los distintos motores o mecanismos de la impresora. Aquí lo que hacemos primero es, vámonos aquí en el panel de la impresora, va a ser lo primero que vamos a intentar retirar. Pero antes de eso, vamos a aflojar todos los tornillos que nos faltan. No sé si alcanzan a ver, aquí en las esquinas hay unos tornillos. Miren, hay uno que está en este pequeño agujero que quedó aquí. El agujero donde retiramos el panel o la parte superior del escáner. Aquí hay un tornillo que parece que estuviera como por allá escondido, pero ese hace parte de los que sujetan toda la carcasa de la impresora o estructura de la impresora. Tiramos ese, en que ahí ya se afloja hacia un lado. Ahora aquí justo de este bracito blanco, en algunos casos es blanco, en otros es como gris. Ese es como el brazo tensor o codo que hace que la bandeja del escáner suba o baje y vuelva a su lugar. Entonces debemos de retirarlo porque debajo de él, justo debajo de él, tenemos otro tornillo. Miren el brazo que les decía. Otro tornillo que también sujeta esa parte del chasis o carcasa de la impresora. Aquí como está un poco oscuro y el agujero está muy profundo, incluso el destornillador casi no llega, me ayuda un poco con una linternita para alumbrar mejor. Estoy haciendo el video de día, pero aún así se nota oscuro. Pero bueno, miren aquí ya donde hemos soltado la parte de atrás. Ahora en la parte delantera vamos a encontrar también otros dos agujeros como esos. Aquí hay uno y hay otro al otro extremo de la impresora. Vamos a intentar soltarlo con este destornillador, aunque creo se nos complica, creo que no alcanza a llegar, vamos a ver. No alcanza a cazar muy bien este destornillador. Entonces nos va a tocar valernos de un destornillador un poco más largo para que nos permita accesar a ese tornillo y retirarlo. Mantenimiento de impresoras. Aquí subiendo videos todo el tiempo en el que mostramos contenido de reparación de los distintos modelos.
Aquí tengo un destornillador que es de cabo un poco más largo, pero que no me da mucha confianza en cuanto a la punta porque la veo muy gastada, por eso ya casi no lo uso. Pero con él ya puedo acceder a tocar el tornillo que está en esta parte de acá. A retirarlo. Estos tornillos, como les digo, son todos de estrella, entonces desde que tengamos un destornillador estriado nos va a dar fácil para retirarlos todos. A ver, ya ahí como que medio lo aflojé. Vamos ahora con el destornillador de siempre y aquí no logra salir todavía. Está como muy pegado, entonces vamos a hacerle un poco más de fuerza. Aquí hasta poderlo soltar. Tenemos que soltar esos dos tornillos para poder sacar esa carcasa bien. Aquí lo que hago es como presionarlo a la fuerza para que salga. Aquí al otro lado también voy a encontrar otro tornillo. Otro tornillo que también sujeta ahí. Estaba viendo a ver si ya había suelto, pero no había quedado suelto todavía. Y es que es un poco estrecho y a la vez es un poco profundo, por lo que no me permite llegar bien hasta allá. Ya aquí lo logré como que enganchar. Aquí ya la solté por este lado. Ahora vamos a buscar el otro orificio acá que está justo debajo del boot de datos. Boot de datos del panel. Vamos a retirar la bandeja para que no nos estorbe. Aquí sigue pegado a este lado. No podemos arrancar el boot de datos desde acá arriba porque lo que vamos a hacer es dañarlo. Desde el panel recuerden que ya habíamos retirado el tornillo de este lado, del lado izquierdo. El panel aquí lo levantamos un poco para poderlo quitar. Vamos a retirar el tornillo del soporte del panel. Retirar el tornillo y lo vamos a tirar un poco hacia arriba aquí suavemente sin irlo a reventar. Y aquí vamos por el otro lado. No la podemos quitar de este lado, sino que tenemos que quitar la conexión a la tarjeta lógica. Aquí, miren, aquí lo alcanzamos a retirar. Tiramos el panel. Ahora vamos a retirar el panel del escáner. Perdón, de la tarjeta lógica. Miren aquí, sigue pegado hacia ese extremo. Vamos a retirar la bandeja de salida de papel, que es esta, simplemente la curvamos hacia adentro y ya ella sale curva hacia adentro y sale, ella es muy flexible. Entonces aquí miren, ya quitamos los esquineros frontales. Este es uno, para eso eran los primeros tornillos que habíamos quitado. Este es otro. Quitamos este otro lado de acá. Y aquí todavía continuamos pegados porque no hemos retirado un tornillo que está en esta parte. Pero primero vamos a quitar ese boot de datos para no irlo a dañar. Está ahí a la tarjeta lógica. Lo desconectamos, lo sacamos de acá. Él viene como metido por un pincito ahí. Ya tenemos el panel completo, intacto en la parte de afuera ya de la impresora. Aquí ya retiramos ese tornillo ahí. Miren que el que nos queda es este sensor. El sensor de tapa abierta, tapa cerrada. Lo retiramos también y ya con eso hemos retirado la carcasa de la impresora y ya tenemos mayor acceso a toda la impresora. Hacia el lado izquierdo, lo que vemos ahí metálico, esa es la parte de la tarjeta lógica, el carro portacabezal. Aquí ya vemos lo que es la impresora en su parte interna. Esto es la estación de limpieza, que es donde se posiciona el cabezal para hacer las limpiezas. Ahí vemos el motor principal. Aquí vemos la ruta de entrada de papel.
Mantenimiento de impresora, recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido para que nos ayudes a llegar a muchas más personas y que este contenido te sea de utilidad. Aquí lo que vamos a hacer es soltar la caja de las almohadillas de la impresora, las almohadillas residuales. Entonces, lo que hacemos es retirar este tornillo de aquí. Ya con eso, en teoría, la caja de las almohadillas debería de caer. Pero recuerden que ahorita tenía un poco de cinta pegada, entonces tenemos que quitarle un pedazo de cinta que hay acá todavía que no deja bajar. Ya con eso baja lo que es las esponjillas. Miren cómo es una caja de esponjillas muy responsable, siempre es grandecita. Recuerden que a esta máquina también se le pone drenaje cuando tiene sistema de recarga continua para que no se llenen o saturen las esponjillas y luego empiece a echar tinta por los lados o a chorrear tinta en demasía. Aquí ya vemos que tenemos pues la parte superior de la impresora. Mantenimiento de impresora, dale manito arriba, comparte. ¿Tienes dudas? No olvides dejarlo aquí en los comentarios. Aquí lo que vemos es aquí abajo, protegido por esta tapa, tenemos lo que es el cabezal. Esta parte metálica que vemos aquí, esa cubierta metálica, es la tarjeta lógica de la impresora. Esta es la parte pues de entrada. Vamos aquí a ponerle nuevamente las almohadillas para ponerla lo más de sencillo. Simplemente la ponemos en su lugar y le ponemos el único tornillo que la soporta. Ya con eso ya habemos puesto en su sitio lo que es las almohadillas de la impresora. Aquí las volvemos a atornillar. Es un único tornillo que trae aquí. Lo único que tenemos que hacer es fijarnos que quede bien puesta. O sea, la presionamos siempre hacia arriba para poder cazar el tornillo de aquí de esta parte. Mantenimiento de impresora, recuerda, dale manita arriba, comparte este contenido con otras personas que les sea de utilidad. Aquí, miren, tenemos toda la parte del chasis de la impresora, el riel del carro portacabezal. Aquí, simplemente para volverla a armar, lo que tenemos que hacer es hacer todo a la inversa. Ponemos la carcasa, atornillamos y continuamos con el resto del proceso. Nos vemos en un próximo video.